¿Alguna vez te has preguntado cómo es un agujero negro? No qué contiene ni cómo funciona, sino ¿cómo es? Bueno, esa fue la pregunta que me hizo una noche cualquiera, y lo que ocurrió después todavía me cuesta explicarlo. Pero no estoy aquí para convencerte de nada, estoy aquí para contarte una historia. Hola a todos, de nuevo los saluda Ricardo, espero se encuentren muy bien. El capítulo anterior, como siempre, fue bastante peculiar, y es que Pollux nos estaba planteando un ejercicio mental en el que teníamos que imaginar un objeto completamente cóncavo. Y lo que hacía, de hecho, era partir desde su opuesto, desde el objeto más convexo. Y lo que él definía como el objeto más convexo era una esfera. Y la forma para llegar a ella resultó realmente bastante intuitiva, pues partíamos de una línea que a su vez la dividíamos en dos y se alaba en sentidos opuestos de tal manera que se formaba un círculo. Y este círculo, pues en una tercera dimensión, realmente lo que conformaba era una esfera. Y fue simple, fue sencillo, de hecho fue muy intuitivo. Pero con el objeto más cóncavo no fue así. Si no has visto los anteriores videos, te invito a que los explores, que navegues por ellos y te dejes sorprender por todas estas locuras que nos plantea Pollux. Y es que cada uno de ellos, sin lugar a duda, es una pieza de algo mucho más grande. Y este capítulo no va a ser la excepción, porque Pollux lo que nos invita es a imaginar el universo, sus formas y sus geometrías, con el único fin de entender o al menos vislumbrar lo que es un agujero negro. Y quizá en sus límites podamos llegar a encontrar el objeto más cóncavo que existe. De la ciencia y la duda, capítulo 7. Inmediatamente después de formular esta última pregunta, Pollux me pidió un café de una manera muy amable, no sin antes añadir lo siguiente. Qué particular, ¿no? El café, dicen muchos, es la bebida de los dioses. A mí, por el contrario, me resulta en un sabor abrumador, un amargor intenso y áspero, que además se acompaña por una textura particular, casi áspera. No obstante, me fascina. Recuerdo perfectamente bien cada momento y secuencia. Mientras expresaba su disgusto por el amargor del café, me encontraba en la cocina dispuesto a servirle una taza. Lo que realmente cautivó completamente mi atención fue al asomarme por la medialuna en la pared que conectaba la cocina con el comedor. A Pollux se le veía absorto, se encontraba dibujando, aunque en ese preciso instante pensé que solo estaba garabateando. Con una concentración casi inefable, cada uno de los trazos fluía con una precisión aparentemente mágica, como si el lápiz fuese guiado por una mano maestra. Los movimientos eran fluidos y deliberados. Se podía decir que cada uno de ellos capturaba la esencia de la imagen plasmada en un solo instante. Aquel papel blanco, incipiente e inexpresivo, parecía cobrar vida bajo la habilidad de sus dedos. Cada línea testificaba su destreza, cada punto belleza, y sus garabatos solo irradiaban perfección. Tomó el vaso con un ademán gentil, esbozó una sonrisa y agradeció por el café. Como habrás notado, una función convexa no difiere mucho de una cóncava, continuó diciendo Pollux. No son más que caras opuestas de una misma moneda. Verás, en este gráfico tenemos tres variables, X, Y y Z. Volviendo al comienzo, cuando mencionabas que había objetos cóncavos en un gráfico de 2 dimensiones y los expresamos mediante una ecuación, lo que he hecho en este pedazo de papel no es más que un ejercicio muy similar. He graficado diversas ecuaciones de funciones que se podrían pensar como cóncavas. De hecho, observe aquí la gráfica de una silla de montar que mencionaba anteriormente, además de otros paraboloides. Cuando incluimos estas funciones en una misma perspectiva, podríamos notar que existe un punto donde todas las líneas están confluyendo y casi tocándose. Al final, pareciera que la composición de todas estas gráficas en ese punto singular formasen una esfera. Imagina por un instante que continuamos contrayendo todos los puntos que conforman esta esfera, desde todas y cada una de las posibles direcciones hacia su centro. E imagina también que seguimos ampliando este gráfico lo más posible, como quien hace un zoom en una pantalla de un celular. Igualmente, en esa escala, lo único que continuaríamos viendo es que la esfera y su forma se han mantenido. De hecho, la única manera que podríamos imaginar que dicho objeto más cóncavo se materializase es llegando hasta el infinito más pequeño y un instante después
transgredirlo, es decir, que cada una de esas funciones pudiera incluso quebrantar ese límite inferior. ¿Sabes qué es lo más lindo de esto, Ricardo? Que incluso en ese momento lo que seguiríamos viendo no sería nada más que una esfera. Invertida, sí, pero en apariencia esférica. Puedes notar, como te mencionaba, que no son más que dos caras aparentemente diferentes de una misma moneda. En última instancia, lo mismo. Este objeto se podría definir como esfécabo, que, como puedes apreciar, no es más que una esfera completamente contraída, compactada y colapsada sobre sí misma. Esfécabo podría venir del protoindoeuropeo esfe, que significa estirar, y del latín cavus, que significa hueco. Creo que podría ser una buena forma de decirlo. En vista de que este es el objeto tridimensional más cóncavo posible, lo denominaremos a partir de ahora esfeca. Así como una esfera es el objeto más convexo, la esfeca es el objeto más cóncavo. Opuestos perfectos. Fue casi embriagante la narración de Pollux, pero no tanto por sus palabras, sino por los maravillosos trazos y dibujos que le acompañaban de manera armónica, como si ese papel estuviera contando por sí mismo una historia complementaria. Después de ver con detenimiento lo que había esbozado, continuó diciendo: esta superficie que planteas no podría existir perfectamente en un espacio euclidiano tridimensional, ¿cierto? Sin embargo, creo que sí podría tener sentido en modelos teóricos como los de la relatividad general. Efectivamente, Ricardo. Mientras contestaba, lucía sorprendido, como si sus palabras hubieran conseguido alcanzar algo que no esperaba. Habiendo contemplado el objeto más cóncavo posible, ahora sí continuaré con tu pregunta inicial. La gravedad, como bien sabes, desde la perspectiva de la relatividad general, es la manifestación de la curvatura de la rejilla espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. En lugar de ser una fuerza que actúa a distancia, como lo describía la física clásica, la gravedad ocurre porque los objetos masivos deforman el tejido del espacio-tiempo, creando una geometría curva. Otros cuerpos, al moverse en esta superficie curva, siguen las trayectorias más naturales o geodésicas, que son los caminos rectos dentro de este espacio. Desde nuestra perspectiva, esas trayectorias parecerían estar siendo atraídas hacia el objeto más masivo, lo que interpretamos como un efecto gravitatorio. Por ejemplo, las ecuaciones de la relatividad general, especialmente la ecuación de campos, relacionan el tensor de energía-impulso, que describe la distribución de masa y energía, con el tensor de curvatura, que describe la curvatura del espacio-tiempo. Ahora bien, en el mundo cuántico, la gravedad solo tiene relevancia cuando la curvatura del espacio-tiempo es tan extrema que podría generar una fuerza atractiva entre partículas subatómicas. Es completamente comprensible que aún no se haya descubierto ni teorizado sobre este fenómeno. En primer lugar, las ecuaciones y teorías actuales simplemente no pueden abordar estas cuestiones, ya que no están diseñadas o pensadas para hacerlo. En segundo lugar, la falta de observación de este fenómeno se debe a que los efectos gravitatorios cuánticos solo se manifiestan en situaciones extremas. Por ejemplo, en la cercanía de un agujero negro, donde la masa es tan intensa que la curvatura del espacio-tiempo se vuelve infinita en su singularidad. Lo que quiero decir con esto, Ricardo, es que la gravedad solo puede ser cuantizada cuando las partículas subatómicas tienen masa suficiente para alterar el espacio-tiempo que los circunda. En otras palabras, el tejido del espacio-tiempo debe ser lo suficientemente cóncavo, como ya lo veíamos antes, como para que, por ejemplo, un fotón no pueda escapar de otro debido únicamente a la deformación del tejido universal. Y esto solo ocurre en la singularidad de un agujero negro. Como bien sabes, las partículas fundamentales suelen tener masa virtualmente nula, por lo que la concavidad que generan es prácticamente imperceptible. El único momento en que una partícula fundamental alcanza una masa suficiente para generar una deformación significativa en el espacio que lo circunda es cuando ha cruzado el horizonte de sucesos, cuando la masa que lo compone se ha hecho virtualmente infinita.
Es irónico y a la vez contradictorio, ¿no lo crees, Ricardo? Como el único evento capaz de cuantizar la gravedad sea el más masivo y extremo de los fenómenos cósmicos, la singularidad de un agujero negro. Y, sin embargo, es un evento que no puede ser observado, ya que se encuentra más allá del horizonte de sucesos, del conocido punto de no retorno. Es como si el universo estuviese diseñado, de alguna manera, para que tal fenómeno sea inescrutable, oculto en las sombras de lo más profundo de su propia estructura. Las ideas que Pollux me plantea me resultan fascinantes, pero los dibujos, si tan solo los hubieran visto, de verdad que eran fascinantes, eran maravillosos, y yo trato de hacer mi mayor esfuerzo cuando los ilustro y los comparto con ustedes en estos momentos de lectura, pero siendo muy honesto, realmente no le hago ninguna justicia a lo que en ese momento me presentaba Pollux. Desde el capítulo anterior, lo que intenta es llevarme a través de un viaje puramente contemplativo, y el primer ejercicio que me propone es que me imagine el objeto más convexo posible, y resulta bastante simple, bastante intuitivo de hecho, es una esfera. Sin embargo, después, lo que me propone también es que me imagine el objeto más cóncavo posible, un objeto que haya sido contraído desde todas las direcciones hasta el punto que inclusive pueda transgredir el mismo espacio donde ocurre. Y lo que intenta o lo que hace es esbozar una cantidad de líneas que van convergiendo en un punto, y todas esas líneas empiezan casi que a entrelazarse y a tejerse, si pudiéramos llamarlo de alguna forma, y ahí empieza a formarse algo. Parece casi que una esfera. Y entonces en ese momento me invita a imaginar qué pasaría si tomáramos todos los puntos que han conformado esa esfera y los empezáramos a alar hacia adentro con la misma intensidad y de manera prácticamente indefinida. Y me dijo que en ese límite infinito, en ese cero absoluto, pero solamente un instante más allá, nacería el objeto más cóncavo posible, y lo llamaba una esfeca. Y más o menos hacía la traducción de esfeca, o me decía que podría representar o significar como estirar hacia adentro o estirar hacia adentro de manera hueca, algo así. Pollux decía que este era el opuesto perfecto a la esfera. Finalmente habíamos alcanzado a imaginar el objeto más cóncavo posible, pero resulta que en apariencia era muy similar a una esfera, invertida, pero muy similar. Y Pollux volvía a decir esto que siempre dice, y es que los extremos opuestos se tocan. Y al final de todo este viaje vuelve y conecta con mi pregunta inicial, diciéndome que eso es un agujero negro, una esfeca real, por llamarlo de alguna manera, un objeto que es cóncavo en todas las direcciones, con una curvatura absoluta del tejido universal, donde la masa se ha vuelto tan infinita que el espacio y el tiempo prácticamente se repliegan sobre sí mismos, que se deforma el universo entero, la mayor masa posible compactándose sobre el punto más infinitamente pequeño que pueda existir, y solamente un instante más allá, así que transgrediéndose a sí mismo. Y realmente me cuesta muchísimo imaginar esta idea, de verdad me pasa. Y es que ya lo decía Alan Poe hace muchos años, que el infinito no representa sino pues un intento posible hacia una concepción que es imposible. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del capítulo. Como siempre les digo, espero que haya sido de su agrado, que lo hayan disfrutado. Dudas, comentarios que tengan, pueden dejarlos en la caja de comentarios, que con toda certeza yo voy a estar contestándolas. Sin embargo, en la descripción de este video voy a estar dejando también enlaces hacia capítulos anteriores, donde con toda certeza Pollux va contestando todas y cada una de estas inquietudes, pero además quizá también puedan llegar a surgir otras. Muchísimas gracias.